Erudito traductor de Safo de Lesbos, novelista de un estado conmocionado, gran promotor de las lenguas indígenas, articulista, melómano, conversador extraordinario. El mentor de varias generaciones de escritores y lector infatigable, Carlos Montemayor encarnó al intelectual absoluto y universal. Su vocación polímata se manifestó desde la infancia, cuando en Chihuahua, donde nació en 1947, despertó a la música antes que a las letras, al observar las rudas manos de un minero tocar diestramente la guitarra. De la música y la literatura señalaba que uno no debe someterla, sino ayudarla a que brote. Siendo un joven estudiante universitario, visitaba la oficina de Rubén Bonifaz Nuño, en la UNAM, para compartir sus impresiones a lecturas de poetas clásicos franceses, españoles e italianos, mientras su tutor trabajaba en la traducción de la poesía completa de Cátulo y luego de la Eneida. En ese mismo espacio, sometió a revisión los textos que integraron Las llaves de Urgel, que le daría el premio Javier Villaurrutia con tan solo 24 años de edad. Esa fue la primera de una larga lista de distinciones, entre las que destacan el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada por Guerra en el Paraíso, en 1991, el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1995, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 2009, además de ser miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1985. Montemayor se constituyó como indigenista comprometido, especialista en la tradición oral maya y miembro de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Natalio Hernández, poeta nahua, considera que contribuyó a que las lenguas nacionales de México trascendieran de su ámbito local y comunitario hacia espacios académicos y culturales para su estudio y preservación. A 11 años de su fallecimiento, se nos brinda la oportunidad de homenajear a un humanista pleno, un escritor con un fuerte compromiso social y un hombre generoso. La amplia labor cultural realizada por Carlos Montemayor es un pilar del México contemporáneo. En 1979 fue nombrado primer director de difusión cultural de la UAM, donde fundó la revista Casa del Tiempo, las colecciones Molinos de Viento y Cultura Universitaria y la Galería Metropolitana. Convocó por primera vez al premio INBA UAM de danza y coadyuvó al comodato del Teatro Casa de la Paz. Todos estos proyectos están vigentes a la fecha. Mira, Carlos le supo dar su toque maestro, le dio el perfil de lo que quería la universidad en aquel momento. Él hacer teatro, él cuidar la danza, él tener el concurso de guitarra, él tener la galería con los expositores mexicanos de mayor nivel y siempre un diálogo abierto, siempre una posibilidad de ver nuevas formas de ampliar el quehacer universitario, ¿no? El ver cómo despertar que la cultura continúe en un equilibrio constante en que se proyecte la visión de la universidad. Creo que eso era lo que quería Carlos. Es una vertiginosa biografía la de Carlos Montemayor y siempre muy agradable, muy simpático. O sea, era un norteño de lo más vital y curioso, plenamente empoderado del DF en aquel entonces, ¿no? Y con una capacidad de gestión por muchos lados fascinante. Tenía muchas inquietudes, era un hombre, una inmensa vitalidad, quería saberlo todo, lo que quería saber además lo transmitía, no es que solamente lo sabía, sino que quería transmitirlo. Era un hombre de una mirada chispeante, tenía la broma, el chiste en los ojos. La revista Casa del Tiempo en la época de Carlos llegó a tener un prestigio nacional e internacional también, ¿no? Había mucho dinero, la verdad, era la época en que la universidad era rica y había mucho dinero para difusión cultural. Esa revista circulaba mucho.
¿no? Y tengo los mejores, los más gratos recuerdos de esa época, ¿no? Nehuatl, Niquixmatki Carlos Montemayor, Huelesquipía, Onpuali Xihuitl, Juan Quema Timo Velázquez, Quemo Timo Itaque, Timo Tlacaquilige, Melawak, Sentica, Titlalige, Toyolo y Guantutlachalis. Aquí no, Nehuatl Melawak, Niquitoa, Itequi, Melawak Ipati, Melawak Quinyochicaje, Tomase Huatlastolpan, Pampa Teipan, Ipan Texcoco Tlali, Ipan Tlaltanahuatiloyan, Nezahualcoyotl, Nopayo Moyoliti, Ipan 1993, Tiyolitique, Nechicolistli, Tlemasehuatl Tlacuiloani, Joaquino, Nopayo Peji, Yechexi Tequitl, Campa Carlos Montemayor, Guayanehuatl, Guanojía Tlamatini, Miguel León Portilla, Sentica Timonechicoque, Sentica Titequitique, y pan noche Tlaltepactli, noche Tlatolme Quipia, Tlatzotzontle, Yec Tlatzotzontle, Juanquino, Techmachisteji, noche Tlatolme Quipia, Tlatzotzontle, Guanojía Quitoteji, Montemayor, Ashonca, se Tlatole Achi Nes, Huescapa esto, Achi Tlahuelipate, noche Tlatolme Tleoncatoque Pansemanahuac, noche inimpate, Ashonca toque, Sequi Tlatolme Achi impate, noche inimpate, Pampa se Tlatole que tú a Montemayor, Carlos Montemayor que tú ya, noche Tlatolpe, Technestilia, Oaxaca Tlachas, Technestilia, Oaxaca Tlatole, Technestilia, Oaxaca Tlatlamiquiliste, Miak Tlayeyecoli que mateaya, Yeca, Nama, Niquitoa y Cambiac Paquilistli, Inin Tlatole, Guantampa, Noignin, Carlos Montemayor, Muchantlalito, Nopayo, Maasi, Inin, Notlatol, Inin, Nopaquilis, Ipan, Inin, Tonati, Len, Ki Islamiki, Tonetlatolmuan, Panochi Semanawa, Nestapaloa y Cambiac Paqueles. Tazo Cama Timiac. En marzo del año pasado, 2020, la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Autónoma Metropolitana quisieron conmemorar el temprano fallecimiento de don Carlos Montemayor, ocurrido hacía entonces 10 años. Lamentablemente, justo en ese mes de marzo, se le otorgó condición pandémica a la presencia de la COVID-19 y nos vimos obligados a postergar la realización de este importante homenaje. Teníamos todavía la esperanza de hacerlo de manera presencial y no pudimos más que hacerlo ahora de carácter telemático, de carácter virtual. La Universidad Autónoma Metropolitana, que fue casa académica de don Carlos Montemayor, en tanto que fue en esa institución tan importante, catedrático durante muchos años, además de haber sido el director y el fundador de Casa del Tiempo, y la Academia Mexicana de la Lengua, también su casa, en donde ingresó en el año de 1985 para ocupar la silla 20ª vacante por el fallecimiento de don Antonio Castro Leal. Son las dos instituciones que han querido participar en este homenaje a un gran académico, a un gran profesor, a un muy importante escritor
no nada más en el ámbito de la narrativa, también en el género de la poesía lírica, de la traducción también, la traducción de algunas obras del griego, y un gran nahuatlato conocedor de la lengua náhuatl, que lo llevó incluso a hacer un diccionario que tiene que ver con la presencia de esta lengua ancestral en el español de México. Es para la Academia Mexicana de la Lengua muy importante llevar a cabo este reconocimiento póstumo a uno de sus más brillantes integrantes, y es de celebrarse que el doctor Oscar Lozano Carrillo, rector del plantel Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, haya aceptado participar como moderador de esta mesa de homenaje en la que participan 3 académicos de la Academia Mexicana de la Lengua, que tocarán diferentes aspectos de la personalidad intelectual de don Carlos Montemayor. Por un lado, don Fernando Nava López, que es no nada más un conocedor de las lenguas originarias, de algunas de las lenguas originarias, sino también musicólogo, hablará de esta vertiente de Carlos Montemayor, que fue un gran cantante, que fue un traductor de óperas, un gran musicólogo, y por otra parte, don Jorge Ruiz Dueñas, también participante de esta doble condición de miembro de la Universidad Autónoma Metropolitana y también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, hablará de la vida literaria y particularmente de la vida poética, de la obra poética de don Carlos Montemayor. Y finalmente, don Rodrigo Martínez Barax hablará de las aportaciones que hizo don Carlos Montemayor al conocimiento de la lengua náhuatl. La Academia Mexicana de la Lengua, pues, participa con mucho entusiasmo en esta labor de reconocimiento, de valoración de la enjundiosa personalidad académica, literaria de don Carlos Montemayor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio para nosotros estar en este evento de homenaje a don Carlos Montemayor, escritor, ensayista, novelista. Su obra es amplia, evidentemente, cronista, pero fundamentalmente, como él lo diría, músico y poeta. Creo que ese es uno de los referentes más importantes que tenemos de este gran pensador mexicano, de este hombre del conocimiento, de las letras, de este amigo universitario de nuestra comunidad de la UAM. Y pues sobre todo un destacado personaje del México contemporáneo, hay quien lo denomina, ¿no? Un renacentista contemporáneo. Bueno, toda su obra mostraba esta gran capacidad, amor por la música, por el conocimiento, por las humanidades, un humanista, sin lugar a dudas. En este homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua realiza en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, veremos una faceta importante de su obra, porque es muy amplia, ¿no? Sin lugar a dudas, en un programa no se alcanza a revisar ni mínimamente tanto de lo que ha hecho, pero pues la idea es que se continúe en esta ruta de trabajo, de reflexión y sobre todo de homenaje a este destacado personaje. He de decir que estaremos próximamente también realizando algunos otros eventos que pues ya se comentarán. Por lo pronto exploraremos parte de su obra en el ámbito de la música, de la poesía y de su relación con las lenguas indígenas, ¿no? En particular con el náhuatl. Carlos Montemayor nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Como cuando habla de su tierra, ¿no? Nos muestra con esa elocuencia narrativa que tanto dominaba, pues un espacio mágico, ¿no? Ese es, yo creo, la forma en la que nosotros lo
lo reconocemos cuando habla de su Parral, de su Chihuahua, de esa zona de minas, de esa zona, decía, del entrecruce del río, de las dos orillas, etcétera, ¿no? Se desempeñó como profesor, como ya hemos comentado, fundador, por supuesto, de la Universidad Autónoma Metropolitana. En algún momento mencionaba que él vio cómo se fue habitando esta institución que hoy en día pues se ha consolidado a sus 46 años de fundación. Fue jefe de redacción de la revista Universidad de México, fundó y dirigió la Casa del Tiempo de la UAM en toda su faceta cultural, llevó mucho de su aporte en la cultura, al ámbito de las humanidades y de la cultura en general en nuestra institución. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua el 14 de marzo de 1985 para ocupar una silla número 20 que perteneció al abogado y escritor Antonio Castro Leal desde el 53. En su discurso de ingreso intitulado La tradición literaria en los escritores mexicanos, orígenes de la tradición nacional, analiza y problematiza el concepto de literatura nacional desde el periodo colonial hasta la producción del siglo XX. Concluye en él que las manifestaciones literarias de cada región están dotadas de cultura y estas, a su vez, descubren la identidad de cada nación. También fue miembro del Consejo Científico Internacional de la Association Archives de Literature Latine Américaine de Caribe Africain del siglo XX y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Y pues bueno, para este homenaje contamos con destacados también personajes, colaboradores que estarán platicando de su obra. Voy a presentarlos brevemente en el sentido de cómo estarán refiriéndose a la obra de don Carlos Montemayor, y nos estarán acompañando don Fernando Nava, quien explorará la faceta que tuvo como cantante y estudioso de la música, disciplina presente a lo largo de la vida intelectual de su perfil catedrático, y que lo condujo a traducir varias óperas, a escribir el libreto de Encuentro en el Ocaso y a plasmar su voz de tenor en diversas piezas musicales. Por su parte, nos acompañará también don Jorge Ruiz Dueñas, quien lo conoció bien también como colega de él en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Que lo vio llegar, y también como Carlos Montemayor vieron poblar y lograron también desarrollar esa perspectiva de humanismo y de ciencia y conocimiento que tiene la UAM. Y don Jorge Ruiz Dueñas estará enfocándose a su obra poética, que se publica a partir del 97 con Las Armas del Viento, que culmina en 2007 con la aparición del libro Los Poemas de Sin Pau, y que hasta la fecha no se le han dedicado estudios ni ediciones críticas, a pesar de que se conocen múltiples versiones de sus textos líricos. Cerraríamos este evento con la participación de don Rodrigo Martínez Barax, quien ofrecerá una charla sobre la influencia de Carlos Montemayor en el estudio del náhuatl y su presencia en el español mexicano, tarea que se materializó en el Diccionario de Náhuatl en el Español de México. Además de estas presentaciones, pues estarán, digamos, marcando la promoción y difusión de este evento, algunas cápsulas que se han realizado en el ámbito de esta colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana con la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, para comenzar, haré una breve semblanza de nuestro primer participante, a quien le agradecemos, don Fernando, su disposición, ¿no? Será muy interesante oírlo. Don Fernando Nava cuenta con estudios profesionales en música, en lingüística, es doctor en antropología por la UNAM. Sus principales temas de interés son la música tradicional mexicana y las lenguas indígenas nacionales de México. Su producción académica comprende cerca de 200 fichas entre libros, artículos y capítulos de libro. Fue investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Colegio de México, y desde 1991 lo es del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Cuenta con experiencia docente desde el nivel medio superior hasta el posgrado. Fue director fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en 2018 ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente es coordinador del posgrado de música en la UNAM. Don Fernando, muchas gracias. Tiene usted la palabra, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, señor rector. Jorge, Rodrigo,
Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto de participar en este homenaje merecidísimo a nuestro amigo Carlos Montemayor. Me permito leer las palabras que preparé para esta ocasión. Susana de la Garza, viuda de Carlos Montemayor, en uno de los primeros aniversarios luctuosos dedicados a nuestro homenajeado, se refirió a él como escritor, analista político, cantante, poeta, músico y lector. De estas 6 facetas, abordaré a continuación algunos aspectos de Montemayor como músico y cantante, así como también de su papel de escritor, mas no desde el ángulo literario, sino en torno a sus investigaciones acerca de lo que él mismo nombró el arte de la lengua. En las siguientes líneas, entretejo parte de lo que me narró con todo afecto desde Parral, Chihuahua, mi primo político Ricardo Villalobos Aguirre, esposo de mi prima hermana María de Jesús Aldaña López, quien es amiga de María Eugenia Montemayor, hermana de Carlos. Por igual, forman parte de esta urdimbre algunos datos que amablemente me compartió mi amigo Jorge Ruiz Dueñas, con quien tengo el gusto de compartir este homenaje, al lado de Rodrigo Martínez Barax, otra entrañable amistad. En 1961, mi primo Ricardo cursaba el primer año de la preparatoria, en aulas entonces compartidas con la Escuela Secundaria Federal de Parral, en donde Montemayor, apenas de 13 primaveras, estaba inscrito en su segundo año. En aquellos días, Ricardo era el guitarrista de un grupo de rock que tocaba en las tardeadas estudiantiles. Junto con él se encontraban Luis Mario Armendáriz, el baterista, José Manuel Flores Arce, quien tocaba el piano, Orestes Pereira, acordeonista, y Armando Lozano, saxofonista, el único que no era compañero de ellos en la preparatoria. El grupo no tenía bajo, se sentía la necesidad de contar con otros instrumentos. Adecuaron la guitarra de Ricardo con una pastilla que extrajeron de un tocadiscos y un radio les servía como amplificador. Los profesores de la escuela le solicitaron a Ricardo y a sus compañeros que integraran un trío o alguna agrupación semejante con el propósito de cantar en los festivales tradicionalmente organizados en el plantel, como el Día de la Madre, el Día del Maestro y las fiestas patrias. Ocupados en completar el grupo, indagando entre los alumnos de secundaria y de preparatoria, se enteraron de que Montemayor tocaba guitarra clásica. Mi primo dice que era ya un virtuoso desde aquella temprana edad. Pero, paradójicamente, añade mi primo, Carlos no tenía buen oído musical. Batallaba mucho para seguir el ritmo. Ricardo le aconsejaba que marcara el tiempo con el pie porque se perdía. Quedó entonces conformado un cuarteto en el que Montemayor tocaba el requinto, mi primo lo acompañaba en la guitarra, Luis Mario Armendáriz, baterista del grupo de rock, tocaba la clave, y Alfonso Chávez Pacheco, que cantaba muy bien, tocaba las maracas. Carlos, más aventajado en el instrumento que mi primo, le decía a él qué y cómo tocar. Sin embargo, el asunto de las voces era otra historia. Alfonso y mi primo eran los cantantes, a primera y segunda voz. Montemayor quería hacer la tercera, pero no lo lograba. Le decían que mejor no cantara. Por lo que ocurrió años después, aquellas prohibiciones pudieron quedar convertidas en un trauma. Por iniciativa de Montemayor, la agrupación se llamó Cuarteto Segovia, en honor al famoso guitarrista Andrés Segovia, de quien Carlos tenía información y del cual ninguno de los otros compañeros sabía nada. Estrictamente hablando, el Cuarteto Segovia no fue el inicio musical de Carlos. Él ya tenía algún tiempo tomando clases con Rito Jurado, quien fuera su primer profesor de guitarra.
Carlos presentó a Ricardo con el profesor Jurado, quien les cobraba 30 pesos al mes. El músico citaba a los dos muchachos en una cantina cercana a la escuela secundaria, en una hora libre en que coincidían Carlos y Ricardo. En la mañana no hay parroquianos, recuerda mi primo las palabras de su profesor, y ahí en aquella cantina les daba la clase. ¿Qué te importa saber? Y un secreto fueron los boleros que Ricardo aprendió de entre los que el profesor Jurado les enseñó a él y a Montemayor. A pesar de que Carlos ya era un virtuoso antes de cumplir los 14 años, con una digitación extraordinaria en la guitarra, carecía de otras habilidades musicales, apunta mi primo, quien le expresaba a Montemayor su admiración por la perseverancia. Llegó el Día de la Madre el mismo año de 1961, con su respectivo festejo escolar. El Cuarteto Segovia interpretó canciones propias a la ocasión, los boleros Perdón y Sentencia. En particular, Montemayor hacía grandes intentos por cantar Negra Consentida, pero no le salía, desafinaba, comenta mi primo. El cuarteto volvió a participar en el Festival del Día del Maestro. Se presentó por igual en la radiodifusora XEGD, en la cual Juan Alberto Aburto trabajaba como locutor, siendo a la vez su compañero del segundo año de preparatoria. No tocaron en muchas ocasiones más. Comenta mi primo que el cuarteto no se concretó. Él tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar. Después de solo 2 meses de clase, también por falta de recursos, se vio forzado a interrumpir las lecciones del profesor Jurado, aunque Montemayor sí continuó estudiando con él. Ricardo y Carlos dejaron de verse. En la década de los años 70 del siglo XX, Jorge Ruiz Dueñas, entonces secretario de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, invitó a Carlos Montemayor a ser el jefe de la sección de actividades culturales. Posteriormente, nuestro homenajeado fue coordinador de extensión universitaria, donde impulsó, entre otras actividades artísticas, las clases de guitarra clásica, escenario que muy probablemente le evocaba al profesor Rito Jurado, y las clases en aquella cantina cercana a la Escuela Secundaria Federal de Parral. Montemayor fue el primer director general de difusión cultural de dicha universidad. Juntos, él y Jorge Dueñas impulsaron la creación de la Camerata de la Nueva España bajo la conducción de Daniel Catán. Carlos trabajó con este maestro en el libreto de Encuentro en el Ocaso, una ópera en un acto que fuera estrenada en el Teatro de la Ciudad. Con el mismo Jorge Ruiz Dueñas viajó a Brasil. En Manaus visitaron el Teatro de la Ópera, donde había cantado Caruso. De acuerdo con Ruiz Dueñas, fue ahí en donde se encendió en Montemayor, precisamente, la idea de escribir una ópera y quizá de trabajar la voz para poder cantarla él mismo. En 1985 ingresó Montemayor a la Academia Mexicana de la Lengua como reconocimiento a la obra que ya había publicado, la que siguió aumentando en los años venideros. Además de sus poemas, cuentos, novelas, crónicas y ensayos, dentro de su producción en el campo de la música, valga referir su traducción de Carmina Burana, del latín al español, y la grabación de un amplio repertorio con el acompañamiento al piano de José Antonio Bravo, plasmado en estos 4 discos: Canciones de María Grieber, Canciones napolitanas e italianas, Concierto mexicano y Zarzuela y cantos de España. Además de dichas grabaciones y de cantadas caseras o informales en que Jorge Ruiz Dueñas lo acompañaba al piano, un abanico de géneros que alcanzaban las óperas de distintos autores,
Montemayor llegó a cantar en foros de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos y participó en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Cuba. En otras palabras, Carlos fue todo un profesional del canto. A mediados de los años 90 del siglo pasado, mi primo fue a escuchar a Montemayor en una conferencia que impartió en el Casino, en Parral, acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la situación en Chiapas. Terminada la actividad, mi primo acudió a él, se reconocieron y a partir de ahí restablecieron la comunicación. Carlos se reportaba con Ricardo cuando llegaba a Chihuahua. Él lo convidaba a su casa, donde se echaban unos palomazos con la guitarra y donde Carlos gustaba de cenar quesadillas montadas con jamón, así como manzanas peladas, dado que no le agradaban con cáscara. Mi primo, dice, movía a Montemayor a diferentes lugares del estado. Por ejemplo, lo llevó al ejido Revolución, en donde realizaba investigaciones con las personas que ahí radicaban y que habían estado vinculadas con los movimientos estudiantiles de Madera. Desde luego, Carlos le obsequió a Ricardo, entre otros, un ejemplar del libro derivado de aquellas indagaciones, Las armas del alba. Mi primo también fue cayendo en cuenta que Montemayor había profundizado en sus conocimientos musicales, que había estudiado canto, que había dado conciertos y que contaba con varias grabaciones. Yo le pregunté a Ricardo, ¿y nunca te regaló uno de sus discos? No. ¿Y eso? Decía que se chiveaba. ¿Para qué te chiveas? Y Carlos insistía, no, yo me chiveo, no canto contigo. Qué fortuna que aquellas prohibiciones de cantar en el Cuarteto Segovia no alcanzaron las dimensiones de un trauma y que Montemayor solo se chiveaba ante mi primo Ricardo. Con todo, manteniendo un reconocimiento constante a su perseverancia, él le decía a Montemayor, ¿cómo es posible que sin tener oído musical hayas aprendido tanto? Por su parte, es de notar que Montemayor agregó a sus ya numerosos temas de interés el de las lenguas indígenas. De ellas admiró muchos elementos y estudió algunos cuantos, como aquello que él llamó el arte de las composiciones, manifiestas en plegarias y otras formas expresivas de la tradición oral, así como la literatura actual escrita en dichos idiomas, a lo que dedicó ensayos e importantes antologías de prosa, poesía y teatro. También realizó diversos trabajos sobre nahuatlismos en el español mexicano. De sus investigaciones sobre la tradición oral en las lenguas indígenas, destacan sus propuestas de clasificación temática y formal, así como de un método de análisis con el cual hacer más fácil el acercamiento de los estudiosos e interesados a dicha materia. En ese punto, su experiencia como traductor de las llamadas lenguas clásicas, así como sus lecturas de las obras asiático-europeas de la antigüedad y de las técnicas de memorización y transmisión de boca en boca de cuentos, leyendas, canciones y otros géneros emparentados a ellos, lo llevaron a destacar determinadas características de la versificación. Así, el ritmo y la melodía figuran principalmente entre los tópicos que propone atender para una mejor comprensión del arte de la lengua, frase que acuñó para referirse a tal producción versificada tradicional. Su atención, pues, al ritmo y a la melodía o a la altura tonal inherente a algunas lenguas, explican por qué se incluyen partituras en sus publicaciones sobre los rezos sacerdotales mayas, por ejemplo. Para terminar, vuelvo a los inicios. A los recuerdos y recortes de periódico que me compartió mi primo Ricardo Villalobos. Vuelvo, en fin, a los amigos que hizo Montemayor en torno al Cuarteto Segovia.
Cuando llegaron sus restos a depositar, cuando llegaron los restos de Carlos a ser depositados en el templo de San Juan de Dios en Parral, se le rindió un homenaje. A él no pudo asistir Alfonso Chávez, uno de los vocalistas del cuarteto. Empero, El Sol de Parral publicó lo que leeré a continuación. Carta del doctor Alfonso Chávez a los amigos de Carlos Montemayor. Queridos amigos, me ha podido mucho no haber estado presente en la despedida de nuestro querido amigo Carlos. Me hubiera sentido halagado en presencia de sus restos, de su familia y al lado de todos ustedes como amigos. Mi profesión de médico me ha ofrecido la fortuna de tener al lado mío al prójimo para prestarle ayuda y consuelo, pero a veces me ha restado momentos muy valiosos en mi haber. Este ha sido uno de ellos. Amar y prestar nuestro amor a los seres que queremos ha sido muy peculiar en todos los parralenses. Carlos lo hizo sin escatimar el tiempo o el espacio. Se distinguió a través de los años en ser el cariño de todos, el hombro de muchos, la sonrisa y el canto del alma de sus seres cercanos. Aún lo recuerdo cantando conmigo, con Ricardo Villalobos, Mario Treviso y Luis Mario Armendáriz. Un grupo de pobres solistas que empezaron a respetar la amistad en la etapa temprana y ahora, en el transcurso del tiempo, los recuerdos de la juventud se aferran en los rincones de la sencillez y al contraste de los matices negros y blancos de nuestro cabello, como un homenaje a la perseverancia de nuestras vicisitudes, descubrimientos, respeto y amor. Carlos rompió la barrera del silencio con su gran personalidad y conocimientos, con su postura y defensa de sus ideales, con sus escritos y ensayos. Su manifestación por el amor a su terruño, a nuestro querido Parral, normará en el futuro un punto de referencia a las juventudes venideras, las cuales podrán aprender que hay que amar a la tierra que los vio nacer y regresar a ella con la frente en alto. Es uno de nuestros cometidos y propósitos en madurar como adultos responsables. Regresar a nuestras raíces, conservar la humildad y el decoro de sentirnos triunfadores, no nos cuesta nada. Pensando en Carlos Montemayor como el guerrillero triunfante que regresó a Parral para quedarse y dormir en su lecho, será el estímulo para todos nosotros en hacer lo mismo. Un abrazo, Poncho. Y va una caravana de mí para ti, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Realmente privilegio. Yo tuve, afortunadamente, un privilegio de escucharlo en un momento fortuito, en un restaurante, el restaurante André, ahí en Coyoacán, donde él regularmente iba y se aventaba sus palomazos. Era un hombre que irradiaba, inundaba cultura, la desborda a una hora. Y pues bueno, ese era su perfil, ¿no? Tomando unas líneas de un artículo que saca, un recuerdo que hace Bernardo Ruiz con motivo de los 5 años de la partida de don Carlos Montemayor, denominado Breve Paseo con Montemayor. Traigo una breve nota de cómo era. Y dice Bernardo Ruiz: conforme uno iba vislumbrando las diversas facetas de Montemayor, podría sorprenderse de su versatilidad. Amaba el bel canto y la danza. Tocaba guitarra y la cargaba con el gusto con que hoy acunamos celulares. Tenía amistades y contactos en artes plásticas, en teatro, e intérpretes y compositores. Así, cuando se dio la noticia de que el rector Salmerón lo designaba director de difusión cultural, a muchos nos dio gusto que pudiera dedicarse a una locura de esas proporciones. Los tiempos eran apretados y había que aprovechar los recursos para ello.
por lo que se notó, desplegó una actividad vertiginosa. En este perfil artístico permanente que, como dije, inundaba, desbordaba y que ya don Fernando muestra en una de las facetas de tantas que tuvo, ¿no? El tema de la poesía es fundamental, ¿no? Él mismo se describe como, ante todo, bueno músico y en su sensibilidad, como que en la poesía era donde más se vaciaba, decía, era como respirar y como también mencionaba don Fernando, en el ámbito de la descripción de la tierra, de la mina, de la roca, del desierto, del cielo abierto, etcétera, de su parral, de Chihuahua, ¿no? Él con su poesía, que decía además que estaba presente, ¿no?, en su obra novelística, en su ensayo, en su crónica, siempre era esa sensibilidad. En ese sentido, pues ahora toca el turno a don Jorge Ruiz Dueñas, quien lo conoció, quien fue su amigo, quien participó de estas locuras, diríamos, ¿no? Don Jorge Ruiz Dueñas, que también es colega fundador de la UAM, y que ahora pues mostrará una faceta también muy importante de don Carlos Montemayor en el ámbito de la poesía. Daré una breve reseña de don Jorge Ruiz Dueñas. Es un poeta que en sus 25 títulos literarios ha incursionado en el ensayo, el relato y la novela. Obtuvo en 1980 el Premio Nacional de Poesía Ciudad de La Paz. En 1992 fue galardonado con el Premio de Periodismo que otorgaba el Gobierno de la República para la creación del programa cultural multimedia Tierra Adentro. También recibió el Premio Javier Villarrutia en 1997 de Escritores para Escritores. Su obra se ha publicado en Francia, en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile y Marruecos. Ha sido incluido en diversas antologías nacionales y extranjeras. Sus poemarios más recientes son Diván de Estambul y Tocoa. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupa la silla número 13. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la UNAM, así como en la Universidad de Oxford. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, de lo que dan cuenta otros 16 libros académicos y más de 500 artículos de opinión en diarios y revistas. Ha sido docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y en diversas instituciones extranjeras y nacionales. Don Jorge Ruiz Dueñas, por favor, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Yo haré el elogio del poeta. Te ruego, oh Lucilio, que procedamos de modo que nuestra vida, como las cosas preciosas, no se extienda mucho, pero valga mucho, afirmó Séneca en una de sus 124 cartas morales. Cuando Carlos Montemayor escribió la introducción de esa memorable obra, apenas cruzado el umbral de su cuarta década, no imaginó que ese ruego le atañía. Quizá la ambigüedad de Marguerite Yourcenar, a manera de inaudito consejo para entrar en la muerte con los ojos abiertos, escrito para sí o para el emperador Adriano en unas memorias fictas, se ajuste mejor al polifacético Lucio Anneo Séneca, de acuerdo con la puntual narración de Montemayor de su sereno desangramiento. Pero me atreveré a afirmar que la máxima se aviene también a nuestro poeta, no por vivir a galope ni agotar los paisajes de su talento, sino por lo expansivo de su obra y su tránsito digno. La narrativa de Carlos Montemayor, en particular la centrada en los incordios sociales, sus trabajos en torno de las lenguas originarias, los ensayos y traducciones, aún sus orientaciones musicales, se han resaltado sobre la poesía de un hombre que se consideraba fundamentalmente poeta. Pero es posible también señalar al propio Montemayor como el impulsor pertinaz de las actuales apreciaciones sobre su obra, al recrear el espíritu de una era en revuelta perpetua entre oprimidos y opresores con el poder simbólico de las palabras. Sin embargo, solo deseo hacer algunas notas sobre la poesía de Carlos Montemayor, quien no abandonaba ese hálito en los diversos géneros que lo ocuparon. No deja de inquietarme el riesgo de que en esas novelas los animadores de las iras políticas,
tiendan a mutar como verdad histórica la verdad literaria del creador. A mi juicio, nada es más pernicioso para la trascendencia de un poeta que investirlo de superioridad moral por el camino de la ideología y disminuir así su expansiva condición humana. Por ello, me importa insistir en que el discurso literario de Montemayor impone la latencia de un poeta formado en el clasicismo de los sentimientos amargos y nostálgicos, estimulado por su propia biografía intelectual. Si la obra poética de Carlos Montemayor es menos extensa que sus relatos, novelas, crónicas o ensayos, paradójicamente es en ella donde se contiene la esencia de su pensamiento. Me atrevo a afirmar que su poesía es la síntesis de su andadura y como en los versos de la Oda Ecuatorial de Ledo Ivo, nuestro viejo amigo y maestro, se puede afirmar de la poesía de Montemayor: todo lo que buscaba está aquí, en este verde mar, entre dos océanos verdaderos, como el silencio entre palabras. Empero, es la narrativa y no la obra poética lo que marca su apertura a las letras. Sería hasta 1977 cuando se editara Las armas del viento, poemario al que se sumarían varios más, algunos con poemas nuevos y otros con versiones nuevas de poemas previos, de acuerdo con un proceso de maduración personal y motivaciones enraizadas en su propia arte poética, desplegada de manera libérrima, pero siempre motivada por la búsqueda y decantación del mejor verso. Esos títulos fueron Abril y otros poemas, Finisterra, Abril y otras estaciones 1977-1989, Poesía 1977-1996, Antología personal, los poemas de Simpao y su poemario póstumo Apuntes del exilio. Montemayor hizo de la idea de Paul Valéry respecto al abandono del poema siempre perfectible o renovable una extrema condición de su poesía. No es de sorprender, por ello, el proceso de revisión obsesiva, circular, de pulimento en busca de una síntesis que lo dijera todo. Valga ahora, a guisa de ejemplo sobre esa complejidad, mencionar las mutaciones de las 9 odas que integran su primer libro. Al retomarlas en Finisterre, fueron eliminadas 3 de ellas, las demás se reubican, la mayoría son intervenidas de manera drástica, pero algunas estrofas ya olvidadas, más un epígrafe suyo, serían recuperados en otro libro, Poesía 1977-1996, resultando así 7 poemas en los que no prescindió de nuevas permutaciones, combinaciones y eliminaciones textuales. Esto sin dejar de advertir que previamente ya las había republicado todas con ligeras correcciones a la primera versión. Montemayor siempre entendió que la reescritura del verso auspiciaba mejores versiones literarias. He afirmado desde el primer homenaje de la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2010 que Montemayor imprimió a su poesía inicial una carga social, incluso de manera simbólica, en la dedicatoria de Las armas del viento, al aludir a los amigos que le enseñaron a trabajar la madera en el bosque. Y esto en referencia velada a los acontecimientos del 23 de septiembre de 1965 en el estado de Chihuahua. Así, al avanzar en sus inquietudes ideológicas, la maduración de su quehacer poético también le permitió la incesante reinvención del poema, de la memoria y la búsqueda de un verso pleno de interioridad. Sin dejar la propensión de Montemayor a la novación del verso, Finisterra, poema publicado en el libro del mismo nombre, es de igualmente intervenido en Abril y otras estaciones y también en Poesía 1977-1996, aunque cada vez con menor ímpetu.
El dolor y el tiempo traen madurez, pero también el éxtasis, la sorpresa y la otredad. Si en su poesía de madurez Montemayor vuelve a los influjos de la memoria y lo perdurable, a la disección de sus emociones más profundas en busca de ciertas respuestas, la muerte de su hijo David y de su madre son quizás los estremecimientos máximos que padece el poeta joven para seguir ese camino de sublimación. Mas si el paisaje natal fue imagen memoriosa para situarse en el presente, dos viajes al extremo sur de la península de Baja California, La Paz y Cabo San Lucas, compartidos entre otros con Juan Rulfo, le permiten el hallazgo sorpresivo de la misma impronta árida y pétrea, pero con la inmensidad del Égamo y sus escarpados litorales plenos de espumas seminal. Él, que no era afecto a las navegaciones aéreas ni marítimas, se deslizó en el estero erótico donde fluyen con intensidad la carnalidad y la presencia convulsa de la naturaleza. Por lo demás, Montemayor se confesó influido en este poema por la Oda Marítima de Fernando Pessoa y Finisterra de Ledo Ivo. Pero lo cierto es que la obra de Pessoa, bajo la epidermis de Álvaro de Campos, es vista como un reencuentro con su esencia lusitana, sin faltar la experimentación del verso y las escuelas. Asimismo, Ledo Ivo, quien ciertamente influyó en la obra de Montemayor, sobre todo por la Oda Ecuatorial y Estación Central, hizo en su Finisterra algo similar a Pessoa al iniciar con un canto a la patria y a la tierra. Sin embargo, la verdad es que refulgen en el poeta de Parral muchos ecos del poema del mismo nombre del Vate de Alagoas, pero en Montemayor no hay un retorno al paraíso perdido de la estirpe, ni experimenta con el lenguaje de rigor grecolatino, formación tan atendida por su maestro Rubén Bonifaz Nuño. Montemayor, con una herencia universal poética en esta epifanía versicularia que es su poema Finisterra, se asemeja a sí mismo, se reafirma y se reencuentra intensamente con el ser humano, la pasión, la muerte y su visión panteísta del mundo. Sin profundizar más, solo apunto la misma decantación en la lírica reunida con el título de Poesía 1977-1996, donde se eliminan diversos poemas de las varias secciones de Abril y otros poemas. De manera singular, los que llevaron como título el de las 22 letras del alfabeto griego, más otros, a mi juicio, con aromas del cantar de los cantares. Por otra parte, es notable que en la antología personal de 2001, 11 de 24 poemas corresponden a la sección El cuerpo que la tierra ha sido de Abril y otras estaciones, cuerpo lírico nunca publicado de manera independiente. Allí se refrendan sus himnos a la existencia y a la tierra natal como paisaje indeleble. Casi podría afirmarse que con otra versificación, sus poemarios finales son fieles a la esencia anímica de su elección poemática previa. Toda esa poesía se integra con una singular cohesión orgánica y telúrica, y si en memoria importante sección de Finisterra estaba ya en su ruta el eterno retorno, aquí sí, con los ojos recobrados para ver de nuevo los 7 puentes de Parral, la esencia de la memoria de la tierra en la superficie y las entrañas de la veta oscura, el cauce del río y las huertas, quizás bullían ya en su estro 2 poemarios definitivos. Los poemas de Simpao, donde recupera un personaje de las llaves de Urgel y exhala su admiración y el ánimo de poetas chinos de la dinastía Tang, con una intertextualidad implícita donde Montemayor hace brillar la belleza terrenal en la existencia de débiles y sometidos. Y también
Los apuntes del exilio como aceptación de la finitud para abrazarse a la mujer y al mundo. En la primera obra puede decirse que un elemento permanente son los ríos, esos cuerpos de agua venidos de un pasado siempre presente, la nostalgia del conocimiento primigenio y aún las congojas que deja la violencia en el estado llano. En el último libro, pervive esa melancolía existencial a la que alude Tito Maníaco en su presentación de la anterior obra y que fluye en realidad en todo el discurso poético de Montemayor. Así como el viento cósmico de Saint-Jean-Perse parece más físico y espacial, pleno de corporeidad en un horizonte temporal y creciente, el viento en Montemayor se mueve solo entre las metáforas del tiempo. La ciudad, por otra parte, no hace de Montemayor un poeta urbano. Toma sus elementos de ansiedad y miseria y los ve reproducidos en la geografía del dolor bajo la lluvia incesante de los minutos. Ninguna ciudad, por ende, lo hace un cosmopolita desarraigado. Emocionalmente, él no sale de Parral, tal como James Joyce, con quien coincide en su amor por la guitarra y el canto, jamás dejó Dublín y Fernando Pessoa no abandonó las tortuosas rúas de Lisboa. El hombre es su linaje y esto lo enfatizó con donaire. No es preciso moverse del centro personal para ser universal y recorrer el mundo si en realidad ya está en nosotros. Como un Jasón navegando hacia la Cólquide, la extensión de su espacio natal, su vastísima región de ancestral Guijarro, fue para él un radiante Egeo y los argonautas, aquellos con quienes compartió la oriundez, reunidos en este punto de llegada, en esta ciudad antigua donde hoy habitamos como la patria de las instituciones de Numa Dionisio Fustel de Coulanges, plena de tradiciones ajenas que ahora son propias para llevarse a su manera el vellocino de oro. En sus acciones y escritos, a la manera de Ulises, Montemayor siempre tuvo la punción del retorno interior sin llevar lestrigones ni cíclopes, como bien aconseja Constantino Capafis, pidiendo también que el camino fuese largo, porque en aquellos parajes, en la más alta colina desde donde veía las calles, las casas, el río casi imaginario, los huesos metálicos de las mineras y las heridas de la tierra, estaba su Ítaca. El final de un viaje perpetuo a la tierra donde nadie muere. Quizá solo por ello Montemayor, y en Montemayor hay que celebrar la vida con sus propias palabras. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Ruiz Dueñas. Sin duda, la sensibilidad del maestro Montemayor pues se muestra en esta faceta poética que ha descrito tan magistralmente don Jorge Ruiz Dueñas. Sensibilidad que también se presenta en su carácter humanista, en su carácter también de pensador, de curioso intelectual. El ámbito de las lenguas indígenas es una también de sus participaciones, facetas fundamentales. Esa sensibilidad que yo en lo particular encuentro con tanto rigor, ¿no? Desde una perspectiva incluso diríamos ontológica, incluso filogenética de la lengua, ¿no? El entender esa cosmovisión, pero también vivirla y proyectarla es de verdad algo sumamente complejo que él logró. En este sentido, tendríamos ahora la participación de don Rodrigo Martínez Barax, ¿no? Quien hablará sobre la influencia de Carlos Montemayor en el estudio del náhuatl y su presencia en el español mexicano. Daré una breve semblanza de don Rodrigo Martínez. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma
la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos y profesor en la Escuela Nacional de Antropología Histórica, ambos del Instituto de Lina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y, por supuesto, miembro electo de número en la Academia Mexicana de la Lengua. Don Rodrigo, por favor, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor rector. Qué honor, y es un gran honor para mí participar en este homenaje que organiza la UAM, donde, como bien lo dijo el rector, estudié y mi maestría en Historia, y que organiza también la Academia Mexicana de la Lengua. Y más aún con la presencia de mis queridos amigos y colegas Jorge Ruiz Dueñas y Fernando Nava, que tantas cosas nos unen. Quisiera leerles un texto adaptado de otro que hice anterior. Le puse Carlos Montemayor, Nahuatlato. Es un gran honor para mí participar en el presente homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua y la UAM le rinden al escritor don Carlos Montemayor, a los 10 años y algo más de su prematura desaparición. La brevedad de su vida pareciera que está secretamente vinculada con su intensidad vital, con su fuerza y verdad interior que se manifestaron en conocimiento y creación multiforme en cada momento de su vida. De Parral a Chihuahua y a la Ciudad de México, Carlos Montemayor fue formándose como notable y prolífico poeta, novelista, cuentista, ensayista, estudioso y traductor, y también fue promotor cultural y defensor de los pueblos indígenas y de la ecología, y músico y cantante de ópera, tenor, y muchas cosas más que conocen Susana de la Garza, su esposa, sus 4 hijos, su familia y sus amigos, incluyendo varios miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Su voluntad de apropiación del mundo entero pasó por el conocimiento de sus lenguas, pues ellas nos dan la íntima comprensión y algunas de las resonancias que cada expresión despierta en los hablantes oyentes. Expresión esta que expresa bien el tojolabal, como nos lo explicó hace unos días el lingüista aquí presente, don Fernando Nava. Así, Carlos Montemayor aprovechó su paso a la Ciudad de México para estudiar francés, inglés, italiano, portugués, griego antiguo, latín y hebreo, y más adelante continuó con las lenguas mesoamericanas, particularmente el náhuatl, sobre las que realizó una labor de estudio y de difusión continua. Editó varias antologías y colecciones de libros de literatura indígena actual de México y promovió importantes festivales de poesía en lenguas de América, en todas las lenguas indígenas, pero también en español, inglés, francés, portugués, que se hablan en América, que se realizaban estos festivales en la sala Nezahualcóyotl. Relativo a las lenguas indígenas, el libro más importante de Carlos Montemayor es su Diccionario del Náhuatl en el Español de México, que aquí les enseño. Fue nuestro amigo José del Val, quien trabaja en la UNAM, en la promoción de la integración de las lenguas indígenas en los planes y programas de las diferentes carreras universitarias, quien en el año de 2003 le pidió a Carlos Montemayor que escribiera un diccionario del náhuatl en el Español de México, en todas sus regiones, entrando al siglo XXI. Para realizarlo, Carlos Montemayor integró un equipo formado por los nahuatlatos Enrique García Escamilla y Librado Silva Galeana, tristemente fallecido, pero que sobrevive en su hijo y el también nahuatlato Ignacio Silva Cruz. Y luego también se integró al libro Enrique Rivas Paniagua, escritor y periodista, difusor del patrimonio cultural.
Planearon la obra en sus partes constitutivas y sus criterios y normas de trabajo y lograron realizarlo en escasos 3 años. Y ya en noviembre de 2007, la UNAM publicó la primera edición del diccionario. Es 443 páginas, impreso en 100,000 ejemplares, que va a cumplir 14 años. El propio José del Val me regaló, a través de la historiadora Marta Terán, un ejemplar y me pidió que le transmitiera críticas y observaciones a Carlos Montemayor para la publicación de una segunda edición corregida y aumentada. Así lo hice. Este diccionario del náhuatl en el español de México es de los pocos diccionarios, como el vocabulario de mexicanismos póstumo de Joaquín García Balseta, que uno no solo consulta, sino que se leen de corrido, desde el comienzo hasta el final, o los curiosea uno al azar, con provecho, gusto y regocijo. Le escribí una larga carta a Carlos Montemayor el jueves 14 de febrero de 2009, Fernando, y le expuse mi entusiasmo por su diccionario y una gran cantidad de reparos puntuales sobre los que nos gusta platicar a los amigos de la lengua náhuatl. Por un tiempo no supe si Carlos recibió mi carta, y pronto nos llegó la muy triste noticia de su fallecimiento, el 27 de febrero de 2010. Pensé que no había podido Carlos tomar en consideración mi carta, por lo que la publiqué en el sitio de internet de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Pero sucedió que en uno de los providentes puestos de libros usados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, di con una segunda edición, corregida y aumentada, del Diccionario del Náhuatl en el Español de México, de 2009, que aumentó de 443 a 472 páginas, con un tiraje ahora de 3,000 ejemplares. Pero en ella tuve el gran gusto y la emoción de ver que en el nuevo prólogo, Carlos Montemayor me agradecía mis comentarios, algunos de los cuales aprovechó en la edición. Me dio orgullo y fue para mí como un dulce saludo y guiño que me hizo Carlos antes de irse. En 2017 se publicó una tercera edición del diccionario, conmemorativa de los 10 años de su primera edición, ahora de 1,600 ejemplares, con una nota preliminar que empieza con el siguiente señalamiento. Lo cito. El idioma náhuatl en la actualidad es la lengua indígena más hablada de México, tanto por sus hablantes originales como por los 115, hoy 128 millones de habitantes que algunas veces, sin percatarse de ello, utilizan día a día vocablos provenientes de esta lengua milenaria. Hasta aquí la cita. En efecto, todos o la mayoría de los mexicanos en México y en Estados Unidos utilizan sin darse cuenta una gran cantidad de nombres propios, verbos y expresiones tomadas directamente de la lengua náhuatl. No conocen su significado. Le van al equipo Zacatepec, pero no saben qué significa en el Cerro del Zacate. No saben que Tlalpan es sobre la tierra, que Tepito viene de Teocaltepiton, el pequeño templo, y que México, pronunciado Mexico, es en el ombligo de la luna, la isla en medio del lago. Por ello, para Carlos Montemayor, este tipo de libros rebasa en mucho el marco de la lingüística, pues atañe ámbitos, estratos culturales e históricos presentes en nuestras vidas que es urgente rescatar, sacar a flote, en realidad recordar, conmemorar. ¿Cuánto tiempo se viene insistiendo en que junto a las etimologías griegas y latinas se enseñe en las escuelas etimologías nahuas y de otras lenguas indígenas? Tenía razón don Miguel León Portilla cuando destacaba los efectos morales benéficos que infunde el estudio de la lengua náhuatl. Su gran poema, Cuando muere una lengua, Ixcuactlahtoli Yemiki,
Lo escribió Miguel precisamente en homenaje a Carlos Montemayor y destaca que cada lengua entraña una peculiar sabiduría, una particular captación de los secretos y de la maravilla del mundo, inaccesible a través de otras lenguas, que son otras tantas ventanas al ser. Y algo saber de ellas nos ayuda a entendernos a nosotros mismos como seres humanos y como mexicanos en el pasado y en el presente. Por ello, el diccionario del náhuatl en el español de México debe estar en manos de todos los mexicanos y se deben hacer manuales más sencillos basados o inspirados en él para los niños y sus papás. Al inicio de su prólogo, Carlos Montemayor destaca: la idea del presente diccionario parte, en muchos aspectos, de la riqueza que representa en nuestros días la lengua náhuatl como idioma vivo. Y ciertamente su presencia en el español de México es una muestra de que es un idioma que aún vive, aunque más importa en este caso demostrarlo con el número de hablantes del náhuatl en nuestros días, que ha venido bajando a cerca de 2 millones. Bien lo ha destacado el lingüista John Sullivan. El rescate de la lengua náhuatl y las demás lenguas originarias, varias en peligro de extinción, es un tema de seguridad nacional. La difusión entre los mexicanos del náhuatl en el español que hablamos será, además, un aliciente para estudiar la lengua náhuatl misma, el náhuatl hablado, que hablan varias comunidades del país, o el náhuatl escrito, presente en una gran cantidad de documentos novohispanos o posteriores. Y es una buena manera para acercarnos al náhuatl comenzar con las palabras que nos son a todos familiares. El diccionario del náhuatl en el español de México está dividido en 5 bien pensadas secciones: la sección de nahuatlismos, la de herbolaria, la de toponimias, la de frases y refranes, muy buenos, divertidos y bien explicados, y la de apéndices, compuesta por los siguientes: tronco yutoazteca en México, grupos étnicos, nombres personales en náhuatl, figuras poéticas del náhuatl clásico, análisis de nahuatlismos polémicos, fundamentos, métodos y criterios del presente diccionario. La primera sección, la de nahuatlismos, es la más extensa. En la tercera edición va de la página 17 a la 147 e incluye una gran cantidad de sustantivos, adjetivos y verbos derivados de la lengua náhuatl. Doy un ejemplo para dar una idea del interés del libro y del modo en que está hecho y funciona. Puede ser la voz achichincle. Así dice: persona que de ordinario acompaña a otra como ayudante formal o servil. El término se aplicó antiguamente a los trabajadores que ayudaban a extraer las aguas subterráneas de las minas. A chichinqui, de atl agua, chichinqui, el que chupa. Véase achichincle en sección de refranes. Como puede verse, en primer lugar, el diccionario define el significado actual de la palabra, ayudante formal o servil. Luego da alguna idea de su origen histórico, los trabajadores que ayudaban a extraer las aguas subterráneas de las minas. Después su etimología en náhuatl, de atl y chichinqui. Y finalmente remite a otra sección del mismo diccionario. En este caso, el más frecuente, remite a la sección de refranes, con el siguiente muy conocido: comenzar en achichincle y acabar en aguizote. Y así lo explica: alude a la compañía constante de una persona que de servidor o ayudante se convierte en alguien fastidioso o insoportable. Entonces se interesa uno por el origen del nahuatlismo aguizote, y encontramos en el diccionario: aguizote, masculino, el que hostiga a alguien, de aguitzotl. Sahagún y Clavijero refieren que este nombre se aplicaba a un animal fantástico,
un cuadrípedo anfibio que ahogaba a los seres humanos para devorar solo ciertas partes de los cuerpos. Nombre de un gobernante mexica al que se atribuía crueldad extrema y cuyo nombre se hizo célebre en el siglo XIX por la crítica mordaz y oposicionista de los periódicos El Ahuizote y El Hijo del Ahuizote. Viene de Huitzo, de Atl, agua, Huitzo, espinudo, de Huitzli, púa. Y el lector tiene ahora ganas de saber desde cuándo la crueldad del Hueytlatuani mexica Ahuitzotl, que gobernó de 1486 a 1502, se hizo proverbial, como para volverse sinónimo de azote y suavizado de molestia. Aunque la etimología de Huitzli, espina, mueve a duda, y acaso Ahuitzotl sea más bien el perro de agua, y así el lector, picada la curiosidad, busca agüitarse, y no lo encuentra, pero aparece en cambio un verbo que puede ser su origen, agüigüiarse, que es atontarse, de wiwi, tonto o torpe. Y aquí hay que ver wiwi. No te agüites. Y sigue uno leyendo, y se encuentra uno al ajolote, de Atl, agua, Xolotl, personaje mitológico que tenía el poder de asumir diversas formas para escapar de la muerte. La última forma que asumió fue precisamente la del ajolote. Y más adelante la palabra atole da para todo un recuadro con todas las formas de preparar el atole, además de la referencia a la sección de refranes, con muchos refranes, todos por cierto negativos, lo cual es muy injusto con el atole, negativos asociados a lo viejo, lo obvio, lo sin chiste. Y un recuadro aún mayor de varias páginas es el de los tamales, ampliamente representados en la sección de refranes. Ustedes recuerdan, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. El lector sigue curioseando y se encuentra en la palabra caguiche, o más adelante la palabra lloriche o pedinche, que lo llevan esta vez al apéndice 5 de análisis de nahuatlismos polémicos, que introduce la polémica entre el origen náhuatl, que hace que derive del reverencial y diminutivo tzin, aplicada a niños, defendido por Cecilio Robelo y Antonio Alatorre, y la posición crítica, defendida por Juan Lope Blanch, a la que habría que agregar la investigación de Luis Fernando Lara, del Colegio de México, que busca el origen de la che en las lenguas norteñas. Esto le hubiese gustado mucho leerlo al propio Carlos Montemayor. Otra palabra interesante es cuilón, que dice, 1, homosexual o afeminado, 2, cobarde, de cuiloni, sodomita. Registra Molina. Algunos lo interpretan como homosexual pasivo. Aquí faltaría precisar que este último sentido viene del verbo cui, tomar, de lo, el sufijo lo pasivo, y ni agentivo, dando el que es tomado. Este sentido denigratorio del homosexual pasivo es buena parte de la base de la mecánica de los curiosos albures mexicanos. ¿Y acaso cuiloni sea el origen de la voz culero, con la E larga extendida, que durante unos años se coreó en los estadios mexicanos de fútbol, antes de ser sustituida por un sinónimo de origen no náhuatl, sino latino? No cabe duda que el ser humano es insondable. Menciono también la voz altépetl, de agua y cerro, in atl, in tepetl, como vimos, que Carlos Montemayor introdujo en la segunda edición por consejo mío, que los historiadores Bernardo García Martínez y James Lockhart retomaron de los documentos novohispanos en náhuatl e introdujeron en la historiografía para designar a una entidad política, dominada por un tlatoani.
que podría traducirse al tépetl como reino o señorío, por encima de los calpulli y los tlaxilacalli, barrios, y por debajo del gran altépetl de la Ciudad de México, regido por un hueytlatuani, gran rey emperador. Como se ve, el diccionario del náhuatl en el español de México es una obra abierta, en el sentido en que le da el término Humberto Eco, que tiene la virtud de incitar a la lectura, al estudio, a querer seguir averiguando, a cuestionar algunas de las etimologías propuestas. El diccionario busca animar a la actividad libre del lector para ir de una parte a la otra para buscar fuentes y explicaciones e interrogar el significado histórico de cada nombre. Muchas veces, los topónimos tienen etimologías discutibles, como Mexico, que dice en el diccionario lugar de Mexictin, Dios afín a Huitzilopochtli, más el locativo, co, aunque también puede ser, y más probablemente, es Mexico, en el ombligo de la luna. Más compleja aún es la etimología de Texcoco, sobre la cual siempre habrá que decir. En Tepeyac y Tepeaca, que vienen de Tepeyacac, en la nariz del cerro, la nariz no es tanto la punta como la extensión del cerro. Respecto a Teotihuacán, merece atención la etimología propuesta, lugar de los que tienen a Dios. Teo, ti, wa, can. De teo, tu Dios, ti, ligadura, eufemismo, wa, partícula posesiva, can, articulación, sufijo locativo, es un mexicanismo. Pero la partícula ti difícilmente puede ser una ligadura entre el sustantivo y la partícula del poseedor. Sin embargo, esta partícula puede formar el verbo teotía, hacerse Dios, y la partícula wa es posesiva, dando para Teotihuacán el lugar donde se hacen dioses. Tal vez. Es bonita la etimología de Colima, en la mano del abuelo o del viejo, refiriéndose al volcán. Colli y ma, de colli, abuelo, y posesivo, de tercera persona singular, y maitl, mano. Colima, en la mano del viejo. Muy buena y útil la sección de herbolaria, con su descripción del zapote blanco, que tiene efectos, dice Carlos, narcóticos, analgésicos y de hipotensión, muy usadas en el estado de Hidalgo. Ya mencioné y di algunos ejemplos de la riqueza de la lectura de las secciones de nahuatlismos, herbolaria, toponimias y frases y refranes. La sección de apéndices también nos depara tesoros de comprensión. El primero enlista las lenguas del grupo yuto-azteca, del que forma parte el náhuatl, y el apéndice sobre grupos étnicos está dividido en dos cuadros. El primero se refiere a los grupos étnicos cuyo nombre proviene del náhuatl y su distribución actual por entidades. Y el segundo se refiere a los grupos étnicos cuyo nombre no está en náhuatl, lo cual lleva a reflexionar sobre la influencia de los nahuas en México durante los siglos que precedieron a la llegada de los españoles. Es valioso el apéndice de nombres personales en náhuatl, como guía para quienes les quieren poner nombres nahuas a sus hijos. Ameyali, fuente o manantial; Atonalli, día de agua; Nahui Olin, la fecha calendárica 4 movimiento. Es bello y curioso el apéndice de figuras poéticas del náhuatl clásico, que comienzan con los clásicos difrasismos de la lengua y continúan con varias expresiones que muestran la poeticidad espontánea de la lengua náhuatl. Inatl, intépetl, altépetl, agua y cerro; población, ciudad, ya lo vimos. Inmitl, inchimalli, dardo y escudo, la guerra. Impetlatl, in icpalli, estera y silla, mando, autoridad, etc. Y particularmente valioso es el apéndice, análisis de nahuatlismos polémicos, redactado por Carlos Montemayor,
que lo muestra plenamente como el gran filólogo que era. Basta con mencionar los nahuatlismos discutidos para antojar al lector: apachurrar, apapachar, azacán, biznaga, campamocha, chapopote, chicote, chico zapote, chingar, chipichipi, chipote, chocolate, choquía, cochino, cogote, lloriche, ya mencionado, nana, nene, palero, papas, pulque, putazo, tata, tocayo, trácala, xolotl. Es lástima que Carlos Montemayor se nos haya ido, porque hubiese sido bueno platicar con él sobre el origen de la palabra chingar, que difícilmente puede venir del sustantivo náhuatl cintli, culo o nalgas, o del sufijo locativo reverencial cinco, y que probablemente más bien proviene no del náhuatl, sino de una lengua africana, gracias a lo cual pronto se integró al portugués brasileño, y con los esclavos africanos y sus traficantes llegó a México el término. Lo confirmó el reciente estudio de Luis Fernando Lara sobre los africanismos mexicanos. Como ven, ya hicimos con el diccionario de Montemayor lo que de niños hicimos con los primeros diccionarios que abrimos. Nos pusimos a buscar groserías. Bueno, así se hace a veces para comenzar a explorar y a meternos en el mundo de la lengua y la cultura náhuatl, que siempre había sido nuestro sin que nos diéramos cuenta, y que Carlos Montemayor nos revivió. Bien lo supo Carlos Montemayor. La cultura le da densidad, consistencia, riqueza a la vida y hace que valga la pena vivirse. Por eso siempre tendremos con nosotros a Carlos Montemayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante. Pues con este cierre magistral estaríamos terminando este homenaje a Carlos Montemayor, no sin antes agradecer a la Academia Mexicana de la Lengua, a don Gonzalo Celorio, su director, que hizo posible junto con nosotros este evento. Por supuesto, una mención muy especial y agradecimiento a don Jorge Ruiz Dueñas, con quien desde 2019 empezamos a planear. Es un incansable promotor de la obra de Montemayor y de la cultura en general. Agradecemos a nuestro rector general, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, que también ha estado en este formato de promoción, al maestro Francisco Mata Rosas, coordinador general de difusión de la UAM, y todo su equipo que ha estado trabajando por que esto sea posible. Por supuesto, a Rodolfo Villagómez y a Jimena, también de la Academia Mexicana de la Lengua, al doctor Saúl Jerónimo, quien es jefe de Departamento de Humanidades y que va a estar trabajando con nosotros en los eventos subsecuentes, ¿no?, de homenaje a Carlos Montemayor, al equipo de One Media y en particular a Magda Arriaga, quien nos ha también preparado mucho de la información que hemos utilizado para este evento. Pues muchas gracias, y como diría Carlos Montemayor en uno de sus comentarios, el pueblo mexicano, a raíz de su estudio y referencia de los pueblos indígenas, dice: el pueblo mexicano es valiente, es heroico. Una frase como esta es muy vigente hoy en día. Seguimos en esta ruta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hasta pronto.